Bueno, bienvenidos y muchas gracias por acercarse a escuchar nuestra charla y participar hoy con nosotras. Mi nombre es Constanza, yo soy abogada y parte integrante del equipo de Mujeres en Cripto y también estoy en asesoría a empresas y startups en todo lo que es criptoactivos y tokenización. Y hoy me acompaña Mary, que se va a presentar. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es María Fiorentini, yo soy estudiante avanzada de la carrera de Derecho. Además, también soy parte del core team de Mujeres en Cripto junto con Connie y soy cofundadora de otra comunidad que se llama Mujeres en Derecho. Bien, bueno, hoy le venimos a plantear esta pregunta porque es algo en lo que nosotras siempre debatimos y que en muchos cursos se da y en muchas charlas también se da, sobre si Bitcoin es dinero o no y cómo lo toma el regulador argentino. Que eso es importante a la hora de transaccionar muchas veces con, por ejemplo, inmuebles o autos o cuadros o cosas importantes con las que las personas transaccionan en su día a día. Cuando nosotros damos charlas nos gusta mucho interactuar con la gente, así que trajimos preguntas también, porque no es solo, bueno, nosotros vamos a hablar, sino que también nos gusta saber qué piensan ustedes. Entonces esta es la primera pregunta que les traemos. ¿Alguno de los que está acá compraría su casa con Bitcoin? Levanten la mano los que sí. Bien, muchos. Buenísimo. Bien. La segunda pregunta es, ¿creen que es legal comprar su casa con Bitcoin? ¿Sí? Levanten la mano. Bien, mucho conocimiento en el día de hoy. Bueno, lo que les venimos a decir es que en realidad un poco depende de dónde nos encontremos parados. Sé que en esta conferencia hay gente de un montón de países, no solo son argentinos. Entonces, depende de en qué lugar del mundo nos encontremos, la respuesta va a ser sí, no o depende. En primer lugar, ¿dónde sí? Bueno, un poco esto lo escucharon en la charla anterior, pero en El Salvador fue el primer país del mundo donde se declaró Bitcoin como moneda de curso legal. ¿Cuál es la particularidad? Que no solo tienen como moneda de curso legal a Bitcoin, sino que también al dólar. Entonces, en El Salvador, las dos monedas de curso legal son el Bitcoin por un lado y el dólar por el otro. Y después, siguiendo a El Salvador, en 2022, la República Centroafricana también declaró a Bitcoin como moneda de curso legal. Después en el medio se encuentran países como Argentina y casi el resto del mundo, donde las regulaciones se van adaptando a la innovación tecnológica y a cómo las personas van utilizando los criptoactivos, y ahí son como una mezcla. También en este punto pondríamos a la regulación MiCA, que es una regulación europea sobre los criptoactivos, que está recién empezando y está recién como caminando y hace que, por ejemplo, los bancos puedan ofrecer este tipo de productos. Y en la otra columna tenemos los países en los que está directamente prohibido, que hay restricciones, donde no se puede transaccionar con criptoactivos, no se puede minar, no se puede hacer staking, ningún banco o empresa los puede ofrecer, no se pueden usar para comprar una casa, un auto, un barco, ese tipo de cosas. Que son estos que tenemos acá, el que más prohíbe todo es China, y los demás países tienen restricciones y advertencias a sus ciudadanos de no transaccionar con criptoactivos porque los consideran peligrosos tanto para la estabilidad económica del país como para los ciudadanos, porque dicen que bueno, es algo inseguro, que se puede robar, que bueno, ese tipo de cosas que ya conocemos. Bueno, entonces la gran pregunta es en el depende, ¿qué pasa? ¿Podemos transaccionar, no podemos transaccionar o hasta qué punto podemos transaccionar? Y eso es un poco lo que les vamos a ir comentando ahora. Trajimos ejemplos porque siempre que hablamos está bueno bajar a la realidad qué es lo que sucede. En este caso estamos hablando del regulador argentino, de lo que sucede en Argentina. Así que les trajimos dos ejemplos de contratos que efectivamente han funcionado y se ha transaccionado con criptoactivos. Uno de ellos es, en el año 2021, una concesionaria vendió un auto nuevo por casi el precio de un Bitcoin. En ese momento el Bitcoin estaba a $40.000 más o menos y el auto valía algo de $36.000, $37.000. Se vendió puramente ese auto en Bitcoin. Esto fue en el año 2021, o sea, hace 3 años ya. Y este año, con la nueva regulación de los alquileres, lo que se hizo fue un contrato de alquiler en la ciudad de Rosario, donde se pactaba que el alquiler se iba a pagar en Bitcoin, pero el precio iba a seguir al dólar. Ejemplo, se va a pagar en Bitcoin el alquiler todos los meses,
a un valor de $300 mensuales. Entonces la persona, el inquilino, tiene que transferirle al dueño de la propiedad en Bitcoin la cantidad de $300 cada mes. Pero como ya sabemos que el Bitcoin fluctúa bastante, no va a transferir todos los meses la misma cantidad de Bitcoin, sino que está atado a la cantidad de $300. Por eso es que muchas personas lo que decían es que en este caso de este contrato no es que se pagaba en Bitcoin, sino que había una cláusula de ajuste en Bitcoin. Bien, la otra pregunta es, ¿creen que Bitcoin es moneda? Levanten la mano los que sí. Después de la charla anterior entiendo que tienen bastante contexto de esto ahora. Bien, esa es una discusión entre nosotras. Bueno, nosotras dos no estamos de acuerdo en realidad en la conclusión de si es dinero o no es dinero, pero la verdad es que no vinieron a escuchar lo que pensamos nosotras tanto, sino a escuchar un poco más qué pasa objetivamente en las instituciones. En primer lugar, les trajimos lo que dice el Banco Central de la República Argentina. Si bien, como dije al principio, sé que hay personas de todo el mundo acá, vamos a enfocarnos un poco más en Argentina, porque como dijimos, bueno, yo soy estudiante de Derecho y ella abogada, y las dos de Argentina. Entonces, el Banco Central lo que dijo es que no son moneda de curso legal. Obviamente, ¿cuál es la moneda de curso legal acá? El peso argentino. Eso lo sabemos todos, es de conocimiento público. Ahora bien, la otra discusión, la segunda discusión que se dio es, bueno, si no es moneda de curso legal, entonces, ¿puede ser considerada moneda extranjera? Porque como les dije en un principio, es considerada moneda de curso legal tanto en El Salvador como en la República Centroafricana. Entonces, si es moneda en otros países de curso legal, ¿es moneda extranjera en el Estado argentino? Esto es algo que hoy todavía no está resuelto. Muchas personas dicen que sí, otras personas dicen que no, y es algo que la verdad es que se debate bastante en doctrina. El Banco Central no ha dicho nada de eso al respecto. Bien, bueno, a mí me toca. ¿Qué dice MiCA con respecto a las criptomonedas o los criptoactivos? MiCA es esta regulación europea, como les contaba antes, que viene a un poco poner orden en el marco de los criptoactivos en Europa. ¿Qué pasa? Divide a los criptoactivos y a los tokens en 3 clases, y una de ellas es el dinero electrónico. Ellos le llaman e-money tokens. Entonces, aquellos tokens que funcionen o que se utilicen como moneda son considerados moneda. Esto es para la regulación MiCA. Después tenemos otros tokens que son considerados como por ejemplo para ofrecer un servicio o que tienen otra funcionalidad, que no son considerados como moneda porque no se utilizan financieramente. Acá hay un dato más interesante, o que al menos a mí me pareció interesante, es que lo definen como activos o fichas de dinero electrónico. ¿A qué le llamamos nosotros dinero electrónico hoy? Al dinero fiat, digamos, al peso argentino que podemos ver en nuestra cuenta bancaria. Es decir, ese dinero físico que se ve reflejado en una cuenta digital. Entonces, es interesante ver cómo ellos también le dicen dinero electrónico a lo que vendría a ser las criptomonedas, los e-money tokens, como contaba Connie recién. Bien, después tenemos cuáles son las funciones del dinero, ¿no? Empezamos preguntándoles, bueno, ¿es Bitcoin dinero o no es dinero? Entonces, tradicionalmente para catalogar a un activo como dinero o no, se han utilizado estas 3 categorías, que son el medio de cambio, el medio de valor y la reserva de valor. Hoy no nos vamos a interiorizar tanto en cada una de estas categorías, vamos a dar como un concepto más básico porque tampoco es la finalidad de esta charla. Pero básicamente, ¿qué implica que sea un medio de valor, un medio de cambio? El hecho de que yo vaya al kiosco de la esquina y en lugar de pagar con pesos argentinos, pague con Bitcoin. Después también tenemos el hecho de la reserva de valor. El hecho de que yo guarde esos Bitcoins para que dentro de 10 años espere que ese valor o tenga el mismo o que sea aún mayor. Que esto es algo que la verdad es que muchas personas hacen, que utilizan el Bitcoin a modo de inversión y de reserva de valor. Y de hecho por eso mismo es que el 51% de los argentinos hoy en día tienen criptomonedas, ¿no? Que es un hecho que, digamos, un dato que se ha dado este mismo año. Sí, déjame agregar algo acá, en reserva de valor. Seguramente muchos de los que están acá sí lo entiendan a Bitcoin como reserva de valor. Pero las personas que tal vez no tienen algún conocimiento o no saben cómo funciona, les asusta un poco justamente por la volatilidad que tiene su precio, por cómo fluctúa su precio, y lo pudimos ver este año, por ejemplo, que pasó de 70.000 a 50, 55, 60. Entonces, yo sí pienso que puede ser una reserva de valor a futuro, como dijo Mary, de acá a 10 años puede valer más, es un activo muy interesante para tenerlo en cartera, pero este es un gran punto para pensar, bueno, ¿es Bitcoin dinero? O sea, ¿cumple esos objetivos?
¿Cumplen los dineros fiat, el dinero que emite el Banco Central de algún país, cumple estos 3 puntos? Porque eso también es importante, porque entonces estamos pensando en dinero, cuando hablamos de moneda o dinero estamos hablando, por ejemplo, del peso, el dólar, el euro. ¿Cumplen esas monedas, cumplen estos 3 objetivos? Porque hoy en día me parece que no. Muchos, no todos, y depende del país. Bueno, ya sabemos, en Argentina tenemos devaluación, entonces nuestro dinero no vale lo mismo. ¿Cumple hoy en día ese objetivo? ¿Compramos lo mismo con 1.000 pesos hoy que lo hacíamos el año anterior? No, eso es una realidad y todos lo sabemos. Entonces, ¿sería una unidad de valor? No sé, puede ser. ¿Sería una reserva de valor? Y no, sabemos que no. Entonces, también, cuando pensamos, ¿es Bitcoin dinero? ¿Cómo lo pensamos? Tenemos que corrernos un poco de esto del dinero fiat que conocemos y pensarlo, bueno, ¿para qué lo utilizamos? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se transacciona con él? ¿Cómo se reserva? Bien, entonces la pregunta es, bueno, como dice Connie, si consideramos que estas 3 categorías están obsoletas o que realmente no todas las monedas del mundo cumplen con estas 3 categorías, entonces, ¿en base a qué nos vamos a basar para determinar si Bitcoin es o no es dinero y si realmente la gente lo utiliza como eso? Bueno, para eso les trajimos un poco la experiencia de El Salvador. Como les dije antes, en 2021 El Salvador dispuso que Bitcoin es moneda de curso legal junto con el dólar. Pero ¿qué pasó en El Salvador después de eso? ¿La gente empezó a utilizar Bitcoin y empezó a comprarlo? El fenómeno que se dio fue que los mayores comercios y los mayoristas comenzaron e implementaron los medios para que la gente pueda pagar con Bitcoin. Ahora, los pequeños lugares, los mercaditos, como les decía antes, el kiosco de la esquina, no pudieron implementar esos medios para poder pagar con Bitcoin. Entonces ahí ya teníamos la primera traba. Aquellas personas que tenían pequeñas empresas no sabían cómo adaptar y cómo poner, digamos, el Bitcoin para que los consumidores puedan venir y fácilmente pagarles en Bitcoin. Entonces siguieron utilizando la otra moneda, el dólar. Después, por otro lado, digamos, el segundo fenómeno, la segunda traba que se fue dando, fue el hecho de que en El Salvador, específicamente, hay mucha gente analfabeta que realmente no sabe cómo utilizar herramientas digitales. ¿Qué pasó entonces? No sabían cómo pagar con Bitcoin. Entonces, iban a los comercios y el comercio les decía, bueno, tenés la opción de pagar en dólar o tenés la opción de pagar en Bitcoin. ¿Y qué elegían? Obviamente, pagar en dólar, que es lo que ellos conocían y lo que sabían hacer. No iban al kiosco de la esquina y pagaban en Bitcoin. Entonces, en definitiva, esto es algo que se fue dando en El Salvador y que nos demuestra, digamos, como experiencia, qué fue lo que sucedió ahí cuando se intentó de implementar el Bitcoin realmente como dinero. Ahora, obviamente puede ser también que hoy en día no estemos con, digamos, la experiencia de usuario necesaria para poder implementar una moneda así como dinero. Quizá en el futuro sea distinto, pero esto es lo que pasó hoy y esta es la experiencia que se está viviendo hoy en día en El Salvador. Sí, déjame agregar algo en esto que me parece muy importante. Cuando un país dice, bueno, es moneda de curso legal, significa que es forzoso, significa que el comercio, el que está recibiendo, tiene que aceptarlo como dinero. Y justamente por lo que decía Mary, a veces por el desconocimiento de la gente tienen miedo y no quieren aceptarlo o no les interesa. Entonces a mí me parece que más que nada en una cuestión de obligar a la población a utilizarlo o a no utilizarlo, lo bueno es que se vaya adoptando genuinamente, que se vaya adoptando orgánicamente por voluntad propia. Con Mary, cuando preparamos esta charla, ella me dijo, ¿vos creés que es dinero porque un país diga que es dinero? Y la verdad que no creo que es dinero porque un país lo diga. Sí sé que si un país lo dice, va a ayudar un montón a los ciudadanos de ese lugar a utilizarlo, pero yo creo que es dinero o tiene una funcionalidad por cómo lo utiliza la población de ese lugar. Totalmente, y también es importante agregar el hecho de que la gente que realmente no sabe utilizarlo, obviamente no lo va a poder utilizar como dinero. Entonces tenemos que partir de la base de la educación. Incluso la misma ley que, digamos, puso a Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador decía, bueno, los comerciantes deben aceptar Bitcoin. La gente podrá pagar con Bitcoin. Entonces ya lo vemos en la misma redacción de la ley cuando, digamos, se dispuso a Bitcoin como moneda de curso legal, donde se decía, bueno, la gente puede. ¿Por qué? Porque sabemos y reconocemos que no todo el mundo sabe cómo utilizar esta tecnología, no todo el mundo realmente sabe cómo pagar con Bitcoin. Entonces ya ahí vemos como el propio legislador dice, bueno,
tenemos que dar un tiempo y una educación. Y en la misma legislación incluso se dispuso que debía educarse y capacitarse a las personas para que logren realmente adaptar e utilizar el Bitcoin como dinero en su país. Bien, bueno, ahora les trajimos algunas experiencias en Argentina, porque como dijimos anteriormente, tenemos diferentes tipos de regulaciones y ninguna de ellas las prohíbe y ni las prohibió hasta el momento. Se cree por datos que se fueron juntando, que hay 10 millones de cuentas abiertas en Argentina en exchanges. O sea, es un montón. Si pensamos la cantidad de habitantes que somos, 10 millones de cuentas es muchísimo. Pero también lo que sabemos por experiencia propia y de nuestros conocidos es que no solo tenemos, cada uno tiene una cuenta. No sé, abrí cuenta en un exchange y abrí cuenta en 3 o 4 tal vez. Transacciono con varios de ellos porque uno me ofrece un servicio, otro me ofrece pagar al exterior, otro me ofrece una tarjeta de crédito, de débito y eso me sirve. Pues. Entonces, una persona tiene varias cuentas en Argentina, que no sé si sucede eso en otro lugar del mundo, ¿no? Estos datos que les trajimos acá nos parecieron súper interesantes, que son del año 2023, ¿no? Son del año 2023 y se contaron desde 2018, o sea, entre 2018 y 2023. Pensando que en Argentina sí se utiliza mucho cripto, sí se compra, no solo para transaccionar, sino como reserva de valor y también para enviar valor o dinero al exterior, por decirlo de una manera. Esto nos pareció muy interesante. Las transacciones en pesos aumentaron un 1028%. Está bien, porque es la moneda que se utiliza para transaccionar todos los días, de ir al kiosco hasta comprar ropa, comprar una casa. Bueno, comprar una casa no. Y en Bitcoin fue un 400%, a diferencia del dólar que fue un 139%. Eso nos llamó la atención. Este dato nos llamó muchísimo la atención porque vimos que se empezó a utilizar mucho más Bitcoin que dólares. No decimos que se deje de utilizar el dólar para ciertas transacciones, que sabemos que son para transacciones mayores, pero lo interesante fue este dato, que se utilizó un 407% más desde 2018 hasta 2023. Ahora, acá también hay una aclaración, que como decíamos antes, hay 10 millones de cuentas en exchanges. ¿Y cómo funcionan los exchanges? ¿Cómo funciona Lemon, Ripio, Velo, Bitso? Asumo que muchos de ustedes tendrán cuentas en estos exchanges. Y básicamente funciona de la siguiente forma. Yo tengo, por ejemplo, Bitcoin en mi cuenta de Lemon y cuando quiero ir a pagarle a un comercio, voy, le doy mi tarjeta, la tengo predeterminada para pagar en Bitcoin y el comercio, ¿qué va a recibir? No va a recibir Bitcoin, va a recibir pesos argentinos. Entonces, está bien, acá subieron un 407% en Bitcoin, pero lo que habría que ver dentro de este dato es, bueno, cuántas personas realmente están pagando en Bitcoin y cuántas personas están pagando en Bitcoin, pero el comercio está recibiendo pesos. La mayoría, diría yo. Totalmente, porque eso es gran parte de la adopción, como les decíamos antes. El kiosco de la esquina quizá realmente no puede adoptar los medios para cobrar con Bitcoin. Entonces, de nuevo, hay que tener en cuenta esto también al considerar si es dinero o no es dinero. Siempre hay que tener en cuenta las dos partes. No podemos solo pensar en, bueno, yo quiero pagar con Bitcoin. Bueno, pero del otro lado, ¿me lo van a poder aceptar? Y si me lo pueden aceptar, bueno, pero ¿por qué medios me lo pueden aceptar? Exacto. Ahí entonces vuelve a la pregunta anterior de, bueno, ¿es una unidad de cuenta? O sea, yo creo que estoy pagando con Bitcoin, pero el comercio está aceptando pesos. Entonces, ¿es una unidad de cuenta para transaccionar? Bueno, les dejo la pregunta. Si para que lo piensen. Y sí, era más. Bueno, entonces, la verdad es que nosotras, como les dijimos de un principio, tenemos opiniones distintas respecto a esto. Yo opino personalmente que sí puede ser considerado moneda. Connie opina que no. Cada una tenemos nuestros distintos argumentos y fundamentos, pero la verdad es que queríamos dejar este espacio, estos 10 minutos que nos quedan, para conversar con ustedes. Si tienen alguna pregunta, si hay algo específico de lo que quieran hablar, ya sea de si Bitcoin es moneda, si hay alguna regulación o lo que sea, para conversar con nosotros. Si alguno quiere compartir su conclusión o su opinión sobre si Bitcoin es moneda o no, como Mary dijo, para mí hoy no es moneda. Sí puede ser una reserva de valor, sí sé que se utiliza para transaccionar, pero circunscribir a Bitcoin solo como moneda me parece poco, me parece que tiene mucho más potencial, ¿no? Entonces yo diría que por todo lo que explicamos antes, para mí no es moneda. Pero bueno, nos gustaría escuchar si alguno quiere contarnos su opinión o alguno tiene alguna pregunta, podemos bajar con el micrófono. ¿No?
Sí, Yo tengo una pregunta en cuanto a las regulaciones. sí, decime. Salió una hace poco, relativamente, de transacciones que son menos de $1.300, me parece. Está en otras unidades igual, pero convirtiéndolo sería más o menos ese monto. Las tienen que informar con todos los datos, los exchanges, Sí. sean la moneda que sea, y también cuando se abren una cuenta. Quería saber, no sé, si tienen los detalles Sí. de eso. Como para... Eso viene de la mano de... En marzo hubo una nueva regulación sobre lavado de dinero y antiterrorismo, porque íbamos a tener una inspección del GAFI. GAFI es el grupo internacional que se encarga de esto, de lo que es antilavado y antiterrorismo y financiamiento del terrorismo. Entonces, teniendo en cuenta que Argentina iba a tener una inspección, como tienen todos los países, siempre las normativas se acomodan un poco a esto. Hace tiempo que se venía diciendo que se necesitaba una regulación en cuanto a la transacción de criptoactivos, así que se hizo esta nueva ley. Esta nueva ley que dice que se creó un registro en la Comisión Nacional de Valores para aquellas personas o empresas que quieran ofrecer como servicio compra y venta, custodia, transacción de criptoactivos, y que si se transaccionaba menos de 35.000 UVAs mensuales no se tenía que inscribir. ¿Qué sucede? Cuando uno se tiene que inscribir en este registro, también a la vez tiene que inscribirse en la Unidad de Información Financiera de Argentina, que es la UIF, y nombrar a una persona como oficial de cumplimiento para todas estas cuestiones de transacciones y de si, por ejemplo, el exchange tiene una alerta de que está transaccionando con alguien que está en una lista roja o que está transaccionando más dinero del que puede. Lo que vos consultás específicamente está relacionado con esta normativa nueva y es así como decís. Depende de si sos persona física o si sos una empresa, se tiene que informar cierta cantidad, un monto de transacción por mes, sí o sí. Se informa FIP y si hay algo sospechoso también se informa la UIF. Esto lo hacen todos los exchanges que están registrados en Argentina, sean o no sean argentinos, porque también se les da la posibilidad como Binance, por ejemplo, de que es un exchange argentino que no tiene radicación que no es argentino, que no tiene radicación en Argentina, que es extranjero, pero se puede registrar también aquí para poder ofrecer los servicios. Entonces, sí, los exchanges sí informan en base a si sos persona física o persona jurídica los montos de las transacciones mensuales. Ahí, y la otra cuestión que habías mencionado, para vos registrarte hay una excepción, que si vos, digamos, transaccionás menos de 35.000 UVAs, no tenés que registrarte, que justamente es el monto que habías mencionado al principio. Y también otra aclaración es que si vos te registrás como persona humana, no es necesario que tengas un compliance officer, como mencionaba Connie, en cambio si sos persona jurídica sí es necesario. Claro, o sea, si vos te registrás como persona humana, sos el mismo oficial de cumplimiento. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás. ¿Dónde era? Allá. Quería hacer una consulta acerca de cómo es la regulación en El Salvador, si es que saben, que, por ejemplo, al ser aceptada como unidad de medida, moneda de cambio de alguna manera, si hay ciertos, no sé, si yo puedo invertir en un plazo fijo en bitcoins, si yo puedo invertir en un money market en bitcoin que me remunere bitcoins, como usamos nosotros el dinero, digamos. Sí, creo que había un proyecto de algo así como si fuese un ETF o un fondo común, pero la realidad es que no sé si eso funcionó, porque como les contamos antes, había muchísima expectativa en cuanto a cómo iba a funcionar en El Salvador, pero no estoy segura si eso funcionó. ¿Vos sabés algo más? Sí, también otra cosa que pasó es, en un principio sí se empezó a utilizar muchísimo, pero cuando se dieron cuenta que habían puesto un montón de las reservas del país en Bitcoin, y en la nada el Bitcoin cayó un montón, digamos, la población empezó a criticar un montón la idea de que el Bitcoin sea una moneda de curso legal y, digamos, si no hay demanda, obviamente no va a haber oferta. Entonces mucha gente no dejó de utilizarlo porque justamente les agarró esa como inseguridad respecto al Bitcoin por la volatilidad y por lo que vieron que sucedió con las reservas de su país, ¿no? Que yo creo que nos pasaría a todos si sucede eso con las reservas de nuestro país. Allá había una pregunta sí, el señor en el medio.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias, muy buena la exposición y gracias por el Gracias. espacio. La verdad que me enriqueció un montón. Yo les voy a hacer es decir, ustedes invitaron a la reflexión de si era moneda o no era moneda. Les comento un poquito mi experiencia, a ver cómo lo resuelven ustedes y no sé si es tan importante preguntarse si es moneda o no, porque va a depender de cada uno la respuesta. Exacto. Yo por ejemplo, soy contador, ¿sí? Y apunto a un público joven tecnológico que le gusta invertir y que le gusta la blockchain, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo prefiero cobrar en USDT los honorarios. Le doy la posibilidad al cliente que pague con pesos, que pague incluso con PayPal, qué sé yo, que me pague, pero prefiero que me pague en USDT. Si me quiere pagar con transferencia, lo que yo no estoy aceptando por una cuestión de cómo tengo planteado el estudio es efectivo. Pero si me quisieran venir hasta pagarme en efectivo, también le tomaría. Pero digamos, ustedes como profesionales, como abogada, por ejemplo, ¿cobrás en USDT tus honorarios? ¿Preferís? Para vos, si dijeras que sí, ¿sería moneda? Porque para mí si es un refugio de valor, para mí me sirve como medio de pago, para mí sí reúne las condiciones, pero a mí no me importa qué piensa el otro. Si quiere pagarme con USDT, que me pague. Bueno, ¿Me sí. explico? Después pago los impuestos y todo en base a lo que declare como venta. Yo te cuento mi experiencia. Yo sí doy esa posibilidad a mis clientes también. Yo le digo, bueno, por proyecto se va a cobrar esto, o la consulta se va a cobrar esto, y me lo puedes pagar si querés en cripto, o me lo puedes pagar en pesos. No hay problema. Ya que tenemos un contador acá, y justo con Mary hablamos de esto anteriormente, muchas veces se traba el pago en cripto porque la gente no conoce o no sabe, o el comercio dice, bueno, yo está bien, quiero cobrar en USDT, lo quiero hacer, pero ¿cómo hago después para en AFIP poder declarar que cobré en USDT? Y todavía los sistemas de AFIP no están, o ARCA se llama ahora, no están ayornados a lo que es en cobro de cripto, y eso también es lo que traba muchísimo para un comercio poder cobrar en esa moneda. Yo sí lo hago, sé que muchos colegas lo hacen, sé que otros profesionales también lo hacen, y más los que trabajan para el exterior. Para mí no es un impedimento, pero yo estoy en la industria cripto de hace ya 3, 4 años, entonces yo ya tengo una experiencia, un conocimiento que tal vez otros colegas u otros profesionales no lo tengan. Además, agrego ahí por qué es importante. Yo tengo una opinión personal, que es que digamos, en diciembre del año pasado, asumo que todos están al tanto, salió el DNU 7023 de Javier Milei, y eso hizo una modificación en nuestro Código Civil y Comercial, en uno de los artículos que habla de las obligaciones dinerarias. Y las obligaciones dinerarias ya no son solo de moneda de curso legal, sino que son de moneda, punto. Entonces, si nosotros consideramos a Bitcoin moneda, eso sería una obligación dineraria. Eso tiene un montón de implicancias en el mundo jurídico, que no me voy a poner a explicar ahora porque ahí sí que sería toda una clase de derecho, de obligaciones. Entonces, ¿por qué es importante? Es importante porque después, cuando yo tenga que resolver un problema con vos y tenga que ir a la justicia, hay que saber realmente si eso es moneda o no es moneda. Entonces, es una discusión que tenemos que tener. De hecho, hace poco fueron las Jornadas Nacionales de Derecho Civil y ahí se concluyó que es moneda, que las criptomonedas son monedas, y justamente se dijo ¿para qué? Para que entre dentro de las obligaciones dinerarias y para facilitarnos un poco la vida a todos en muchas cuestiones y en cómo funcionan las relaciones entre partes. No me voy a meter mucho más en este tema porque nos queda un poco minuto. tiempo. Y la verdad que quiero agradecerles a todos por haber participado. No me deja pasar la diapositiva, pero si me ponen la última. Quería agradecerles a todos por haber participado. Si quieren seguir conversando de estos temas, nosotras siempre estamos dispuestas. Pueden sumarse al grupo de Mujeres en Cripto y preguntarse a hombres, mujeres, no hay ningún problema. Tenemos un curso también de introducción a blockchain donde también pueden participar y comprender un poco más, que es totalmente gratuito. Y estas son nuestras redes. Exacto. Nos pueden buscar, como dijo Mary, y podemos conversar de lo que les interese. Exacto. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y los invitamos a seguirnos si tienen alguna otra pregunta. Gracias.